Señor les bendiga. Les invito a que vayan conmigo en sus Biblias al libro de Gálatas, a la porción de las Escrituras que fue leída al principio del culto esta noche, Gálatas capítulo 2. No vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 21, pero sí quiero que tengamos en cuenta todo este texto para nosotros poder enfocarnos ahora a partir del versículo 14. Gálatas capítulo 2, versículo 14. Dice allí la palabra del Señor: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, ya anocheciendo, nosotros damos gracias por el hecho de que tanto en la mañana como en esta tarde hemos podido reunirnos en tu casa, este pueblo tuyo, para adorarte a ti, para considerar tus maravillas y tus bondades en favor de tu pueblo. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de tener en nuestras manos tu palabra y nosotros poder leerla, nosotros poder indagar libremente. Gracias damos, Señor, porque todavía gozamos de la libertad de proclamar tu palabra, de presentar tu palabra como verdad para todos los hombres, presentar tu palabra como que tiene relevancia para nosotros. Y rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu obre en medio de tu pueblo y en medio de toda aquella persona que escucha tu palabra. Gracias damos, Señor, por la comunión que podemos tener en Cristo Jesús. Gracias damos, Señor, por la manera en que a lo largo de los años usted ha permitido a esta Iglesia Bautista Cristiana involucrarse en la obra misionera y siendo instrumentos tuyos, Señor, para nosotros llevar este precioso evangelio de Cristo, ya sea nosotros mismos o ya sea apoyando a aquellos que están predicando fielmente tu palabra. Así que, Señor, rogamos que en esta noche usted nos ayude a poder entender este evangelio que predicamos y que podamos vivir conforme a las verdades que tú has establecido en tu palabra. Y para esto, Señor, necesitamos que tu Santo Espíritu obre en nuestra mente, obre en nuestro corazón, para que nosotros estemos dispuestos a someternos a su palabra. Rogamos, Señor, que el glorioso evangelio de Cristo pueda resplandecer aquí en esta noche, en esta congregación, pueda resplandecer en nuestros corazones y que una vez más quedemos maravillados de tu gracia y de tu misericordia y seamos motivados, Señor, a predicar este mensaje. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Hermanos, el Señor sigue hablando a nuestra Iglesia Bautista Cristiana con un tema muy particular. Hasta donde yo sé, el pastor Pedro no llamó al pastor Otto Sánchez y le dijo: mira, yo quiero que tú me prediques específicamente sobre el tema del evangelio. Sin embargo, el tema del mensaje de esta mañana, o el título del mensaje de esta mañana, es ¿qué es el evangelio? Y el pastor Otto Sánchez estuvo describiendo para nosotros, a partir del libro de Hechos, ¿qué es el evangelio? Así que una vez más el Señor sigue de manera intensiva tratando con nosotros este tema del evangelio. La semana pasada
luego de nuestro tiempo de comunión, yo estuve compartiendo con ustedes precisamente de este pasaje de Gálatas, lo que el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos enseña a nosotros como iglesia sobre el Evangelio, las implicaciones que el Evangelio tiene para con nosotros y la importancia que es que nosotros podamos entender el Evangelio. Y en esta noche yo quiero seguir con este tema de entendiendo el Evangelio. La semana pasada estuvimos viendo los primeros 3 versículos, o nos concentramos en esos versículos de este pasaje a partir del versículo 11. Y estuvimos viendo que, para resumirlo, podríamos decir que el Evangelio te liberta a ti para aceptar lo que tú eres verdaderamente. Si ustedes recuerdan, una de las cosas que estuvimos enfatizando la semana pasada era el hecho de que la palabra de Dios nos presenta a todos como que estamos en un mismo nivel. Nos presenta a todos como que estamos en una misma condición. Y es que somos pecadores. Y por naturaleza, el hombre tiende a querer aparentar ser mejor de lo que es. Y en este caso nosotros vemos cómo el apóstol Pablo llamó la atención de Pedro, de Bernabé y otros judíos que se encontraban presentes en Antioquía, y cómo el apóstol Pablo notó la hipocresía de ellos, la insinceridad de ellos, de acuerdo a lo que vemos ahí en el versículo 13, la simulación en la que ellos estaban participando. Y estos son líderes, o eran en ese momento líderes de la iglesia, Pedro, Bernabé. Y si esos son personas que podríamos decir estaban en eminencia en lo que era la iglesia, da por entendido, da por sentado que de una manera u otra todos nosotros podríamos caer también en ese mismo afán de que, óyeme, yo quiero aparentar ser mejor de lo que soy, para que cuando vengan aquellos que son espirituales, como fue el caso de estos de Jerusalén, ellos podían como que estar a la par con ellos. Pero el evangelio que el apóstol Pablo está predicando, y el evangelio que le preocupa al apóstol Pablo, que los gálatas como que se habían apartado y estaban escuchando un nuevo evangelio, no que hay un nuevo evangelio, pero la preocupación que él tiene es que los gálatas estaban también preocupados por lo que otros pensaban acerca de ellos. Y esta preocupación, que en el caso de Pedro, de Bernabé y otros judíos allí, los llevó a vivir de una manera hipócrita, los llevó a simular lo que en un momento hacían, y que luego cuando vino un grupo determinado que supuestamente eran más espirituales, ellos dijeron: no, nosotros no compartimos con los gentiles, nosotros no nos comportamos igual que ellos, nosotros no compartimos con ellos. Y el apóstol Pablo nos enseña aquí, la palabra de Dios nos enseña aquí, que el evangelio nos liberta de esta necesidad que nosotros tenemos de pretender, de esta necesidad que nosotros tenemos de querer aparentar que somos más de lo que realmente nosotros somos. Y la palabra de Dios nos presenta que todos nosotros somos pecadores. Y esto tiene implicaciones para nosotros, porque así como con Pedro y Bernabé, que estaban preocupados por lo que los otros iban a pensar, cuando nosotros entendemos el evangelio, y que parte esencial del evangelio es confrontarnos a nosotros con nuestro pecado, es confrontarnos a nosotros con la realidad de que no hay nada que yo pueda hacer que me alcance mérito delante de Dios, que me acerque por mi propio esfuerzo a Dios. Entonces yo así rápidamente acudo al evangelio y recibo el evangelio, y por lo tanto ya no me preocupo por lo que los otros vayan a pensar de mí. ¿Por qué? Bueno, porque el evangelio me está diciendo a mí claramente que por más que yo haga, que por más que yo sea, al final de cuentas, delante de Dios, yo soy un pecador. Y en esa condición se encuentran todos los hombres. Y como eso es una realidad, entonces, otra implicación que tiene
es que va a afectar la manera en que nosotros nos tratamos. Porque qué triste o qué mal se sintieron estos creyentes de Antioquía, que eran gentiles, cuando por un tiempo Pedro estuvo compartiendo con ellos y comía con ellos y se juntaba con ellos, pero cuando vinieron los de Jerusalén, él se apartó. ¿Y qué hace eso? Inmediatamente eso hace que los gentiles en Antioquía, los creyentes gentiles de Antioquía, se sintieran menos. Y asimismo muchas veces nosotros, tristemente, sin darnos cuenta, a veces actuamos como que yo soy de una élite espiritual. Y que por lo tanto yo no me puedo juntar con aquellos pecadores que cometen o han cometido pecados que son graves, pecados que son alarmantes. ¿Por qué no? Pues yo nací en un hogar cristiano. Yo nunca me he juntado con un criminal, yo nunca me he juntado con un delincuente, yo nunca me he asociado con una persona que es un vicioso, que es un jugador, que es un borrachón, que es un drogadicto, que es un ladrón o lo que sea. No, yo no me junto con ese tipo de personas. Pero el Evangelio nos lleva a nosotros a que reconozcamos lo que somos. Y lo que nosotros somos es pecadores, igual que todos los hombres. Y esto a su vez entonces va a hacer que cuando yo entienda que yo soy un pecador igual que los demás, entonces no es solamente cómo yo voy a compartir con otros creyentes que tal vez estén luchando con algún pecado, sino cómo yo voy a impactar la vida de aquellos que no son creyentes, aquellos que todavía están esclavos a sus pecados. Porque una vez más, yo voy a entender de que el Evangelio me ha enseñado a mí que yo estaba en la misma condición que esas personas. Y por lo tanto, mis hermanos, un entendimiento correcto del Evangelio es esencial para la Iglesia Bautista Cristiana. Un entendimiento correcto del Evangelio es esencial para ti y para mí. Si nosotros realmente queremos alcanzar a los perdidos, si nosotros queremos que nuestra Iglesia Bautista Cristiana se evidencie el amor que hay el uno por el otro, si yo quiero librarme de esa presión de aparentar, yo necesito el Evangelio. Porque el Evangelio me enseña a mí que lo que yo soy es un pecador. El Evangelio me da la libertad a mí de aceptarme tal y como yo soy. Porque así es que Dios me acepta como un pecador. Pero el Evangelio también nos enseña, y esto es lo que veremos en esta noche, el Evangelio, cuando yo entiendo el Evangelio, yo puedo apreciar la libertad que el Evangelio me da para yo ser, no solamente para yo aceptarme como yo soy, sino que el Evangelio te da la libertad de ser aceptado por Dios. El Evangelio te da la libertad de ser aceptado por Dios. Una de las descripciones que compartió con nosotros el pastor Otto esta mañana acerca del Evangelio es que el Evangelio debe ser explicado. Y es precisamente por eso que estoy compartiendo con ustedes, y creo que la palabra así lo presenta, que nosotros debemos entender el Evangelio. Creo que eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí con los Gálatas. Él se preocupa porque tiene el temor de que él haya trabajado en vano con ellos. Él tiene el temor de que ellos han despreciado ese Evangelio que él les había predicado. Y por eso entonces él se dedica en estos capítulos a explicarles en qué consiste el Evangelio verdadero, el Evangelio de Dios, el Evangelio de la fe en Cristo Jesús. Y nosotros necesitamos también entender estas verdades, entender una de las cosas que el apóstol Pablo se preocupa, si ven conmigo en el capítulo 2,
en el versículo 4, podemos leer desde el versículo 3, mas ni aun a Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban ¿para qué? Que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Es decir, que en ese lugar donde se encontraba Pablo, había entrado un grupo de falsos hermanos que tenían un propósito específico de espiar, de indagar, de ver qué es esta libertad que Pablo está predicando en Cristo Jesús. Y tenían la intención de arrastrar otra vez a esas personas a que una vez más dependieran de las obras de la ley. Por eso en el capítulo 5, si va conmigo, el apóstol Pablo vuelve a enfatizar esta preocupación que él tiene. Estad pues firmes ¿en qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Así que el apóstol Pablo describe el evangelio, habla del evangelio como que provee una libertad. Que creer el evangelio de Cristo Jesús es ser libre. Y ya hemos visto esta primera libertad que te da la libertad de aceptarte como lo que tú eres, un pecador sin necesidad de pretender más ni menos. Pero el evangelio también, cuando lo entendemos correctamente, nos damos cuenta de que el evangelio habla de esta libertad que tú y yo podemos tener de ser aceptados por Dios. En esencia, el mayor problema que tiene el hombre es un problema de estatus, de relación con Dios, de cómo está su relación con Dios. Si nosotros vamos al principio de la revelación, al principio de la Escritura, a partir de Adán y Eva, nos damos cuenta de que ya para el capítulo 2, capítulo 3, esa comunión que había entre Dios y el hombre, una comunión que era perfecta prácticamente, por causa del pecado del hombre, se rompe, se quebranta. De forma tal que Adán y Eva, que antes disfrutaban una comunión directa con Dios, se paseaban con Dios, hablaban con Dios en el jardín, ahora están escondiéndose de Dios. Se había quebrantado esa relación entre Adán y el Señor, entre el hombre y Dios. Y a lo largo de las Escrituras nosotros vemos, a lo largo de las Escrituras y a lo largo de la historia, nosotros vemos los distintos intentos del hombre por reparar esa comunión con Dios. Y ahí entran entonces todas las religiones. Ahí entran muchas filosofías. Ahí entran muchos estilos de vida que el hombre se ha inventado, que el hombre ha ideado para que supuestamente pueda estar en paz con Dios. A lo largo de las Escrituras nosotros vemos que el Señor ha ido revelando, ha ido mostrando al hombre una manera a través de la cual Dios está procurando que el hombre se reconcilie con Él. Que nosotros, hombres pecadores, y el Evangelio nos ayuda a nosotros a aceptar esa realidad de que yo soy pecador, ni más ni menos, ni mejor ni peor que tú. Somos pecadores todos delante de Dios. Pero el Evangelio, gracias a Dios también, nos muestra a nosotros que podemos ser aceptados por Dios. Y el mensaje de las Escrituras precisamente nos muestra cómo es que Dios ha ido proveyendo una manera perfecta, una única manera para que tú y yo podamos reconciliarnos con Él. Tanto así que Él nos ha encargado a nosotros, de acuerdo a Corintios, ese ministerio de la reconciliación. Es decir, el Señor lo que está procurando de parte nuestra es que nosotros como creyentes estemos buscando reconciliar a los demás con Él. Y este pasaje y a lo largo de las Escrituras nosotros podemos ver cuál es la manera a través de la cual
el hombre pecador es reconciliado con Dios. Mientras que muchas veces nos preocupamos de qué van a pensar los demás, o qué va a pensar Dios de mí, o cómo yo puedo aparentar ser mejor de lo que soy para que Dios me acepte, para yo estar bien espiritualmente, el Señor nos muestra una manera efectiva. No hay nada que tú y yo podamos hacer, el Evangelio nos enseña eso. El Evangelio que encontramos aquí nos enseña cómo nosotros podemos ser aceptados por Dios. Mire conmigo una vez más el versículo 14. Recuerden que el apóstol Pablo está amonestando a Pedro y Bernabé porque ellos no estaban viviendo conforme a la verdad del Evangelio. Y es por esto que el Evangelio necesita ser explicado. Porque a pesar de que mencionamos mucho el Evangelio, mencionamos mucho de la fe en Cristo y podemos hablar mucho de la cruz, a veces como que no terminamos de entender las implicaciones de este glorioso mensaje del Evangelio de Cristo. El Evangelio número 1, vuelvo a repetir, nos muestra a nosotros la realidad, es que somos pecadores. Pero el Evangelio también nos muestra a nosotros cómo podemos ser aceptados por Dios. Mientras que Pedro, Bernabé y los que habían venido de Jerusalén pensaban que había un componente aquí de seguir la ley, de practicar la ley, de seguir las observaciones de la ley. Mire qué argumenta el apóstol Pablo. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y aquí él está llevando a Pedro a considerar cómo él se había estado comportando antes que vinieran los judíos, como reportando: mira Pedro, pero tú hace unas semanas estabas comiendo con los gentiles, tú hace unas semanas estabas compartiendo con ellos, y estabas practicando y estabas adorando al Señor de la misma manera en que ellos lo estaban haciendo. ¿Qué pasó? Y no solamente esto, sino que tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío en ese momento. ¿Por qué estás obligando a los gentiles a judaizar? ¿Por qué ahora que vinieron estos de Jerusalén, tú le estás diciendo: mire, tienen que hacer la ley, tienen que circuncidarse, tienen que practicar todos estos mandamientos? Pero note cómo sigue el versículo 15. Y aquí es importante que noten esta primera palabra: nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Ahí está hablando Pablo y está refiriéndose a Pedro, a Bernabé, a los que habían venido desde Jerusalén. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros, ¿quién es ese nosotros? Nosotros, Pablo, Pedro, Bernabé, los judíos que han venido de Jerusalén. ¿Cómo es que nosotros somos justificados? Dice allí: nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué está argumentando aquí el apóstol Pablo? Pedro, Bernabé, hermanos que vienen de Jerusalén, si nosotros que somos judíos y que no somos pecadores de estos gentiles, nosotros que somos judíos, que conocemos la ley, que tenemos toda una tradición de ser el pueblo de Dios, si nosotros que tenemos toda esta historia de la ley, nosotros, dice allí el versículo 15 una vez más, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo, es decir, nosotros entendemos, nosotros conocemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y ese es el argumento que el apóstol Pablo está presentando a Pedro, a Bernabé,
a los judíos que estaban allí, que ellos sabían que la justificación viene por medio de la fe en Cristo. Noten conmigo el versículo 16, hermanos. En este versículo se dice una misma cosa en 3 ocasiones. Se utilizan 3 frases, 2 de ellas paralelas y quizás la tercera también es paralela, aunque tiene una parte que no la menciona. Mire conmigo la primera frase. En sentido general, nosotros sabemos que el hombre, sea judío, sea gentil, el hombre no es justificado por las obras de la ley, por un lado, sino por la fe de Jesucristo. Segunda frase, nosotros, ya aquí aplicándosela a Pablo, a Pedro, a Bernabé, a los judíos que estaban allí, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Aquí está el aspecto de la fe. Pero ¿para qué hemos creído en Jesucristo? Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Segunda vez que el apóstol Pablo está mencionando esta frase. ¿Okay? Por un lado, dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros, Pablo, Pedro, Bernabé, los judíos, miren, nosotros mismos somos justificados porque hemos creído en el Señor Jesucristo, porque por las obras de la ley nadie es justificado. Y si no ha quedado claro lo que el apóstol Pablo está presentando con respecto al evangelio, termina diciendo el versículo 16, claramente, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El punto del argumento que el apóstol Pablo está presentando aquí con respecto al evangelio es que por las obras de la ley nadie será justificado. Hace un momento yo les dije, ¿cuál es la mayor necesidad que el hombre tiene? La mayor necesidad que el hombre tiene es de arreglar su relación con el Señor. Si ustedes notan conmigo este versículo 16, tiene por lo menos 3 veces esta palabra, esta idea de ser justificado. De ser justificado. ¿Y por qué está hablando de la necesidad que el hombre tiene de ser justificado? Porque precisamente es por medio de la justificación que el hombre pecador puede arreglar su cuenta con el Señor. ¿Cuál fue la primera verdad que yo les hablé acerca del evangelio que este pasaje nos presenta? Bueno, que el evangelio te da la libertad de aceptarte a ti como tú eres, un pecador. ¿Por qué? Porque en segundo lugar, el evangelio nos enseña a nosotros que tenemos la libertad de ser aceptados por Dios. ¿Cómo somos aceptados por Dios? Y esto es un problema serio. Porque a lo largo de las Escrituras, nosotros vemos que Dios es santo, que Dios es justo. Nosotros vemos que de manera particular en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, vemos historias de cómo Dios no soporta el pecado. Y quizás por cosas mínimas, por cosas quizás insignificantes para nosotros vemos que la santidad de Dios demanda el juicio de un pecador. Y a nosotros ver todas estas historias, tanto en el Antiguo Testamento como aún en el Nuevo Testamento, uno diría, óyeme, pero esto es un problema serio que el hombre tiene. ¿Por qué? Porque el evangelio nos presenta a nosotros que somos pecadores. Pero gloria a Dios, el evangelio también nos presenta cómo tú y yo podemos ser aceptados por Dios. Porque aquí está hablando de que hombres pecadores, no hombres que pretenden ser santos, no hombres que pretenden ser súper espirituales, no hombres que se han enfocado a lo largo de toda su vida de cumplir con la ley de Dios, sino aquí está hablando de hombres pecadores que pueden ser justificados o que son
justificados. En otras palabras, si Dios es santo y Dios es justo, para nosotros poder tener una relación perfecta con Dios, tenemos que ser santos y tenemos que ser justos. Adán y Eva cayeron de esa relación con Dios, rompieron su comunión con Dios en el momento en que ellos pecaron. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios es justo. Y Dios no puede tener comunión con el pecado. Dios no puede cohabitar con el pecado. Y el Evangelio nos muestra a nosotros esa realidad de que tú y yo somos pecadores, pero el Evangelio también nos presenta a nosotros como pecadores, como Adán y Eva, como pecadores como nosotros, podemos ser hechos santos y justos. Y la manera que el Evangelio nos presenta esto, aquí en este versículo 16 lo presenta 2 veces. En sentido general dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, es decir, no llega a arreglar su estatus de justicia, de santidad con Dios por las obras de la ley. Eso es imposible. No es justificado por las obras de la ley, sino que, ¿qué nos dice el versículo? Sino por la fe de Jesucristo. Sino, ¿por qué? Por la fe de Jesucristo. ¿Y qué es esto de la fe de Jesucristo? Bueno, aquí el apóstol Pablo se lo aplica a ellos. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Es decir, tener fe en Jesús es creer en el Señor Jesucristo. Y más adelante, posiblemente en otra oportunidad, vamos a ver que el apóstol Pablo en este mismo capítulo nos presenta a nosotros de manera específica qué es lo que debemos creer con respecto al Señor Jesucristo. No es simplemente creer que Él fue un personaje como muchos otros personajes religiosos a lo largo de la historia, no. Es creer que cuando Él murió en la cruz, Él murió por mis pecados. Es creer lo que la palabra de Dios nos dice con respecto al Señor Jesucristo, que al que no conoció pecado, y por lo tanto, como Él no conoció pecado, Él es santo, Él es justo y puede tener una comunión perfecta con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Cristo. En Él, no en mi capacidad de yo hacer buenas obras, no en mis propios buenos esfuerzos por yo querer vivir para Dios. No, es en Cristo que tú y yo podemos ser hechos santos, podemos ser hechos justos y podemos entonces restablecer nuestra comunión con Dios. Y aclara y machaca esta verdad. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados ¿por medio de qué? Por medio de la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces el Evangelio, mis hermanos, nos trae este glorioso mensaje, esta gloriosa noticia de que por medio de Cristo, tú y yo, que el Evangelio ya nos ha presentado nuestra realidad, que no tenemos que pretender, que no tenemos que aparentar, tú y yo que somos pecadores, lo que necesitamos para restablecer nuestra comunión con Dios es solamente a Cristo. Lo que necesitamos es la fe en el Señor Jesucristo. Y esto entonces, mis hermanos, es sumamente importante que nosotros lo entendamos. El apóstol Pablo aquí tiene una carga por los Gálatas, porque ¿cómo es posible que ustedes han abandonado este evangelio? ¿Cómo es posible que ustedes quieran llevarse de aquellos que quieren imponerle todas estas cargas que ellos mismos saben no la pueden cumplir? Nosotros, dice en el versículo 15, nosotros que somos judíos y que hemos intentado todo esto y que hemos confiado en toda esta ley, en toda esta religión y en toda esta tradición, nosotros sabemos
conocemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Por lo tanto, mi hermano, tú que estás escuchando esta presentación del Evangelio, el Señor quiere que tú y yo entendamos y tengamos esta seguridad total, plena, de que yo puedo tener mi situación arreglada con Dios, no por medio de mi esfuerzo, no por todo lo que yo haga supuestamente para Él, sino porque yo he confiado en Cristo Jesús. Eso es todo. No es Cristo Jesús y las obras de la ley, no. Es porque yo he confiado en Cristo Jesús. Esa es la manera a través de la cual el Evangelio me enseña a mí que yo puedo arreglar mi cuenta con el Señor. Esa es la manera a través de la cual el Evangelio me está mostrando a mí que yo soy reconciliado con Dios, que yo soy aceptado por Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la justicia de Cristo, yo que antes era un enemigo de Dios, yo que antes estaba alejado de Dios por causa de mi pecado, al yo creer en Cristo, yo ahora soy hecho cercano a Dios. Y hermanos, esto tiene implicaciones serias. Porque ustedes recuerdan las palabras del Señor Jesucristo en la cruz. Cuando Él clamó y dijo, Dios mío, ¿por qué qué? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Por primera vez en la historia, el Padre y el Hijo no se veían cara a cara. Y no me pida que le explique cómo es que eso ocurre, porque la verdad yo no sé cómo explicarle eso. Lo que yo sí sé es que por mi pecado, por tu pecado, el Señor Jesucristo experimentó en la cruz lo que el pecador experimenta por causa de su pecado, y es esta separación de Dios. Cuando el Señor Jesucristo cargó con nuestros pecados en la cruz, Él sufrió lo que a nosotros nos toca sufrir. Pero cuando yo creo en el Señor Jesucristo, cuando yo descanso en su vida perfecta y en su sacrificio perfecto, de acuerdo a este pasaje, yo que soy un pecador, igual que todos los demás, y que no me veo en la necesidad de aparentar por causa del Evangelio, yo que soy un pecador y que por medio del Evangelio entiendo que el Señor me está diciendo a mí, mira, tú puedes arreglar tu comunión conmigo, tú puedes ser aceptado por mí cuando tú crees en Cristo Jesús. Muchos de nosotros, mis hermanos, que tenemos años en el Evangelio o que quizás tenemos días o meses en el Evangelio, en algún momento u otro hemos pensado, óyeme, pero ¿y será que yo tengo que hacer algo más para yo estar bien con el Señor? A veces tenemos como un sustito ahí en el corazón, como que de repente se nos entra como un vacío en el estómago y tenemos un miedo, óyeme, pero quizás hay algo más que yo necesite. Y en ese momento lo que nosotros tenemos que hacer no es empeñarnos en que, bueno, ahora yo que antes no iba a la iglesia los domingos en la noche, yo voy a empezar a ir los domingos en la noche. Es más, yo voy a ir los miércoles también. Y yo voy a ir al ministerio de jóvenes y voy a ir a todos los tiempos de oración para ver si así yo me siento como más seguro de mi salvación. Y yo no estoy diciendo que no venga a esos tiempos, pero lo que yo sí le estoy diciendo es que el Evangelio me está presentando a mí, me está dando a mí la libertad para yo ser aceptado por Dios, no porque yo voy a la iglesia, no porque yo estoy ofrendando, no porque yo estoy sirviendo a Dios en la escuela dominical o en algún otro ministerio. No, yo soy aceptado por Dios por causa del Señor Jesucristo. Y lo que yo entonces debo hacer en esos momentos no es irme a trabajar por el Señor, sino
irme a las Escrituras, irme a la cruz de Cristo y considerar lo maravilloso, lo poderoso, lo glorioso que es nuestro Señor Jesucristo, su vida y su sacrificio por nosotros. Pero en segundo lugar, una segunda aplicación, una vez más, para cómo nosotros vemos a aquellos que están a nuestro alrededor. Lo que hace que el hermano que está sentado al lado suyo, o está sentado atrás de usted o alante de usted, lo que hace que ese hermano en Cristo sea aceptado por Dios, no es su, entre comillas, su nivel de espiritualidad. Lo que hace que aquellos que nos rodean a nosotros puedan disfrutar, al igual que nosotros, de una comunión perfecta con Dios, es el hecho de que ellos también han creído en el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, ellos están en la misma condición que nosotros. ¿Recuerdan la primera verdad que el Evangelio nos muestra a nosotros, o nos da la libertad de aceptarnos a nosotros como somos, pecadores? Pues ese mismo Evangelio también es el que nos enseña a nosotros que tú y yo somos aceptados por Dios por medio del Señor Jesucristo. No es porque yo tengo una conexión en la iglesia, no es porque yo tengo tantos años en la iglesia como que yo gozo de una conexión más cercana con Dios, no. El mismo que te conecta a ti con Dios es el mismo que ha conectado a tu hermano con Dios. Y por lo tanto estamos todos en el mismo camino, estamos todos en la misma vía, estamos todos una vez más en la misma condición. Y una de las cosas que nosotros debemos procurar hacer cuando vemos a nuestro hermano que está como resbalando, una vez más, no es ponernos a juzgar al hermano y pensar, mira, yo soy mejor que él. ¿Por qué no? Porque ¿qué somos de acuerdo al Evangelio? Somos todos pecadores. Decía yo la semana pasada, una balsa de pecadores. Eso es lo que somos. Pero por causa de la buena noticia del Evangelio, somos pecadores que hemos sido aceptados por Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y lo que nosotros debemos hacer es continuamente ver la manera en que yo puedo animar a mi hermano, a mi hermana, para que ponga sus ojos en Cristo, para que aprecie una vez más las implicaciones de la vida perfecta de Cristo y del sacrificio perfecto de Cristo. Porque es por medio de ese sacrificio que mi hermano, que mi hermana va a poder reenfocar su vida y una vez más disfrutar plenamente de una comunión restablecida con Dios por medio de Cristo. Pero a la vez, esta mañana el pastor Otto hablaba de la urgencia del Evangelio. La urgencia del Evangelio. Y si nosotros vemos este pasaje, nos damos cuenta de que el apóstol Pablo nos está enseñando a nosotros que la única manera a través de la cual el hombre pecador puede ser justificado, puede ser aceptado por Dios, es compartiendo el Evangelio del Señor Jesucristo. Y por eso entonces nosotros debemos tener este sentido de urgencia, para que aquellas personas que están a nuestro alrededor entiendan que no es por un asunto de religiosidad, que no es por un asunto de yo ser una persona moral, que no es porque yo soy una persona buena, un buen padre, trabajador, que provee para la familia, no es porque yo sea un buen hijo, obediente de mi casa. No. La única manera a través de la cual el hombre pecador puede acercarse a Dios, puede ser justificado y puede ser aceptado por Dios, es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y si nosotros tenemos este mensaje,
cuando vemos que hay tanta gente que está perdida, que no ha entendido la realidad de las buenas noticias que tenemos en la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo, eso debe darnos a nosotros un sentido de urgencia para que la gente entienda lo que es el Evangelio, para que la gente entienda que solamente por medio de la fe en Cristo Jesús, que el hombre pecador puede ser aceptado por Dios. Hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es glorioso, es poderoso. Y nosotros debemos pedirle a nuestro Señor, día tras día, que nos ayude a entenderlo, que nos ayude a vivir bajo un entendimiento correcto de las implicaciones del Evangelio, de forma tal que yo no me vea con la necesidad de estar pretendiendo, de estar pensando que yo soy más que cualquier otro, cuando una vez más lo que yo soy es un pecador, nada más y nada menos. Y esto va a impactar la manera en que yo vea a mis hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque ellos también son pecadores igual que yo. Esto va a impactar la manera en la que yo voy a ver a los pecadores que vienen aquí a la iglesia, porque yo me doy cuenta de que, mira, antes de Cristo yo estaba en esa misma situación. Y lo que esa persona necesita es que yo comparta el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para que al igual que yo, que un día, cuando me predicaron el Evangelio, yo fui aceptado por Dios, yo fui justificado por Dios por medio de la fe en Cristo, esa otra persona también pueda aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, para que así sea también justificado por Dios, sea aceptado por Dios como un hijo o una hija suya. Hermanos, entendamos el Evangelio, vivamos el Evangelio, practiquemos este glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta noche por la oportunidad que tenemos de indagar en su palabra y, dependiendo del Espíritu Santo, de entender lo que su palabra nos enseña con respecto al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque este glorioso Evangelio nos libra a nosotros de querer pretender algo que no somos. Gracias, Señor, te damos porque este Evangelio nos libra a nosotros de ponernos cargas que no podemos cumplir y al final de cuentas no van a resolver nuestro mayor problema, que es nosotros ser reconciliados contigo. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús nosotros pecadores somos aceptados como hijos suyos. Gracias, Padre, por la vida perfecta, la justicia de Cristo, que ahora tú ves, Señor, como que nosotros tenemos esa justicia perfecta. Y por eso podemos acercarnos ante usted con absoluta confianza. Padre, que nosotros entendamos y vivamos el Evangelio de Cristo Jesús. En su nombre lo rogamos. Amén.